de pasar al Pleno de la Asamblea? De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización asume la decisión de sustanciar este proceso de juicio político apenas el CAL nos remita en las próximas horas. Tendremos 10 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, 10 días adicionales para la evacuación de pruebas y luego 10 días para la elaboración de un informe. Y este informe, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene que ser motivado y luego se remite a la Presidencia de la Asamblea Nacional para poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Ese es el procedimiento. En manos mías estará aproximadamente 30 días la sustanciación de este proceso. Pero va a depender de lo que decide. Informe que no es vinculante. Nosotros estamos en capacidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de decidir si recomendamos o no el juicio político. Es decir, ustedes pueden archivar. Nosotros tenemos que emitir un informe motivado recomendando el juicio o no. Asambleísta, pero si ustedes no emiten un informe, tampoco sería necesario ese informe para que el Pleno decida. Nosotros estamos obligados por ley a emitir un informe motivado. Lo que resta saber es con cuántos votos vamos a contar para ese informe. El mismo artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no dice en este caso que habrá un informe de posiciones como en el caso de los juicios políticos a los ministros. Es decir, la Comisión de Fiscalización es la que tiene el poder en estos momentos de decidir si llevar o no. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenemos la potestad de emitir ese informe y de ese informe dependerá si hay juicio o no en contra del presidente Guillermo Lasso. Ese informe motivado, ¿cuántos votos necesita? Y también si la comisión va a observar o no todos estos, si se quiere, atropellos o inconsistencias que también advierte la Corte Constitucional en la acusación de peculado. Yo voy a elaborar el informe, me corresponde, pondré en conocimiento del Pleno de la Comisión de Fiscalización y necesitamos 5 votos de mayoría para aprobar el informe. De no existir mayoría, el mismo artículo de la Ley Orgánica no establece nada sobre posiciones, como establece el juicio político en contra de los ministros. De presentarse ese vacío, nos tocará solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que resuelva ese vacío, porque la Ley Orgánica tiene ese vacío y otros más. Es decir, en manos de la Comisión de Fiscalización de ustedes depende la suerte que pueda correr el presidente de la República. La suerte de hacer un informe pegado a derecho, a lo que manda la Constitución y la ley. Este es un momento histórico, al menos en lo personal para mí, porque es el segundo juicio político en contra del presidente de la República en un siglo. Y también es inédito en estos tiempos. La solicitud de juicio político llega tras una serie de acciones de poda. Y la última poda que hace la acción de podar de la Corte Constitucional es muy importante, porque prácticamente revisa las pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político y se tumba las 2 acusaciones por el presunto delito de concusión y solo deja una. Es decir, por poco se cae el juicio político. Solo deja una de un supuesto delito de peculado. Pero el peculado es un delito de resultados. Es decir, el peculado se confirma con informes y sentencias. Quiero advertir que no existe un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como dijo en la mañana la colega Veloso. Pero aquí nos pesan los votos, sin duda. No. Este juicio político va a dar un ejemplo al país de que tiene que pesar el derecho. La política tiene que honrar el derecho, porque estamos en un mundo distinto donde no va a gobernar el cargamontón de los votos.
Este presidente de la comisión va a pedir todas las pruebas de oficios necesarias para llevar adelante un juicio político sustanciado y serio. Y aquí no van a venir con audios que aparecen en redes sociales. Yo voy a pedir a la Fiscalía General del Estado que certifique si el audio publicado en La Posta ha sido periciado por la Fiscalía General del Estado. De lo contrario, nosotros no podemos aceptar como prueba un audio que está circulando en redes sociales. Asambleísta, un poco para tener claro, como en este caso no había esta posibilidad de que haya estos informes de postura, ¿se podría quedar este juicio político en la Comisión de Fiscalización? O sea, ¿podría no pasar al Pleno para que haya una votación? Porque, como decía mi colega, también hay 92 votos, ¿no? Hay un vacío en la ley orgánica al no permitir un informe de posiciones. Pero hay el artículo 142 de la misma ley orgánica que señala que cuando no se alcancen los votos necesarios para aprobar un informe, se pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo espero que haya un informe con votos. Asambleísta, sobre la acusación de peculado, el caso Flopet. Ustedes estaban avanzando una investigación en la Comisión de Fiscalización sobre este caso. ¿Qué hay de nuevo en esta acusación que le hacen al presidente de la República? Primero, que el informe de la Contraloría General del Estado se basa en una investigación de periodismo de investigación sobre actos de corrupción en la contratación de buques a través de empresas piratas como Andes Tankers y Amazonas Tankers. ¿Quiénes son las empresas que están atrás de Andes Tankers y Amazonas Tankers? Son las mismas empresas socias de Petrochina, me refiero a Gumbor y Corpetroleum, acusadas de haber pagado $70 millones en sobornos a las autoridades del gobierno de Rafael Correa Moreno y que son presas en los Estados Unidos y que la fiscal acaba de iniciar una acción penal por cohecho. Es decir, estas son las empresas dueñas de Amazonas Tankers y Andes Tankers. El día de hoy yo estoy solicitando al Contralor General del Estado que inicie una investigación, un examen especial integral a estos contratos. Y también estoy incorporando los dos informes presentados por la asambleísta Mireya Pazmiño. Un informe de la Comisión de Régimen Económico, votado por 5 asambleístas del Partido Social Cristiano, de UNES y la asambleísta Mireya Pazmiño. Este informe contradice radicalmente a la acusación de juicio político. Porque en la acusación de juicio político realizada por la asambleísta Mireya Pazmiño, la asambleísta Veloz y otros, se acusa al presidente Guillermo Lasso, al señor Luque Lecaro y al señor Rosero, exgerente de Flopec, de haber mantenido los contratos con Amazonas Tankers, contratos llamados Time Charter. Pero quien recomienda sostener esos contratos es la asambleísta Mireya Pazmiño en los dos informes, en el informe de la comisión y en el informe personal que ella remite a la Comisión de Fiscalización. Además, en ese informe, la asambleísta Pazmiño le acusa al almirante Johnny Estupiñán de haber suspendido el contrato con Amazonas Tankers y de haber inducido al cometimiento de un gravísimo perjuicio económico al Estado, cuando en la acusación le están señalando que la prueba, una de las pruebas, es que el almirante Johnny Estupiñán informó al presidente que ese contrato era lesivo y que debía suspenderse. Es decir, la asambleísta Pazmiño le recomienda al presidente Guillermo Lasso no suspender los contratos Time Charter y en el juicio político le acusan por no haber suspendido los contratos. Eso es una contradicción abierta de 180 grados, lo que se llama un conflicto de interés. Asambleísta, ¿cuánto tiempo usted calcula de que este tema vaya a resolución del Pleno y usted se ratificaría en que mejor sería la alternativa a la muerte cruzada? A ver, yo estoy obligado por ley a cumplir 30 días. ¿Desde qué momento? Desde el momento en el que el CAL me remita a la comisión y que nosotros aboquemos conocimiento de la solicitud de juicio político. ¿Los otros juicios quedan parados? Ese es otro punto que el día de hoy tarde la Comisión de Fiscalización va a intentar archivar el juicio político en contra de Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores. ¿Por qué?
La ley orgánica no establece nada, ¿sí? Mejor dicho, la ley orgánica señala que en el caso del juicio político al presidente de la República es de inmediato. Pero la misma ley orgánica, en el caso de los juicios políticos a los ministros de Estado, prohíbe sustanciar 2 juicios a la vez. Y nosotros no podemos suspender un juicio político en contra de un ministro que está en marcha, porque eso significaría vulnerar el debido proceso. El día de hoy vamos a intentar archivar este juicio. Si llega inmediatamente el juicio en contra del presidente, abocaremos conocimiento. Pero si no llega hasta el día de mañana, abocaremos conocimiento del otro juicio en contra del ministro de Transportes y Obras Públicas. Y si ya hemos abocado conocimiento del juicio del ministro de Transportes y Obras Públicas y llega el juicio al presidente, nosotros tenemos que hacer una consulta al Pleno. ¿Y eso podría retrasar más? Sin duda. O sea, yo no voy a saltarme, yo no voy a vulnerar lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. Aunque no me quieran, yo voy a ser absolutamente implacable. Pero estos procesos no son por cuerda separada. Una cosa es los ministros y otra cosa el presidente. Por la urgencia. Vulnerar los derechos de un funcionario público, los derechos de un ciudadano están por encima de todos. Pero, asambleísta, de todas formas, según lo que usted nos explica, no se seguiría una secuencia. Si se aboca ya conocimiento del juicio en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, irían con ese lugar de... Sí, eso le estoy diciendo. Si el día de hoy archivamos el juicio al exministro Carrillo, a Diego Ordóñez y a Paola Flores, y mañana llega el juicio político en contra del presidente de la República, nosotros abocamos conocimiento. Pero si se demoran 3 días, ¿sí?, y abocamos conocimiento antes del otro juicio, tendríamos que suspender el otro juicio. Y eso no me permite la ley. Asambleísta, después de estos 30 días que ustedes tienen como comisión, una vez que esté ya el documento, ¿pasaría a la sesión del Pleno, sí o no? Considerando este vacío legal que usted nos comentó, ¿qué pasaría? De aprobarse el informe, ¿sí?, recomendando el juicio político o no, nosotros tenemos que remitir al presidente de la Asamblea. De acuerdo con la ley orgánica, el presidente, ¿sí?, tiene 5 días adicionales, 3 para notificar con el informe a los señores legisladores y 5 para sustanciar el juicio. Es decir, estamos hablando aproximadamente de unos 45 días que tomará este juicio político, de no existir vacíos que deben ser corregidos y que nos quitaría o nos demandaría algunos días más. Y este es el otro tema que también nos tiene preocupados, porque el día 14 de mayo, de acuerdo con la Constitución, tiene que darse el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional y yo dejaría de ser presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Hay alguna posibilidad de que el día de hoy no se archive ese proceso de juicio político? No depende de mí. Yo ayer suspendí la sesión porque no había votos. Espero el día de hoy, yo he hablado con algunos legisladores, el juicio sigue. Es que el problema habría es que no que haya esperar. acusador tampoco. Claro. Es que... Pero yo no puedo suspender, porque la ley no me dice nada que hay. La figura de desistimiento no existe. Asambleísta, ¿existe la posibilidad, dado lo que acontece aquí en la Asamblea, de que se busque crear una comisión multipartidista, aunque la ley es tácita, literal, en cuanto a la comisión de fiscalización? Si quieren convertir esta ley orgánica y la Constitución en un trapeador, pueden hacerlo. Pero la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara, desde el artículo 90. Es la Comisión de Fiscalización la que tiene que sustanciar el juicio político. Y esta mañana yo le escuchaba a la propia asambleísta Veloz que ellos van a respetar y que será la Comisión de Fiscalización la que lleve adelante el juicio político. Muchas gracias. Gente, síguele.